sabía que iba a suceder con su amigo querido. Y hasta los 4 días, hermanos, llegó a la casa de esta familia también muy amada por el Hijo de Dios. El Señor Jesucristo, hermanos, llega cuando todos están deprimidos, llorando, a causa del duelo, hermanos, por estar acompañando a la familia en la muerte de Lázaro. Y el Señor Jesús, hermanos, se dirige al Padre primeramente y ora para que le bendiga, lo dirija y que le ayude en la resurrección de Lázaro. Pero el Señor Jesucristo estaba seguro de lo que Él estaba orando al Padre, porque Él mismo lo dice. Versículo 41, dice la Escritura: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Con el propósito, hermanos, de orar a Dios, con la confianza que tenía Cristo o Jesús en este momento al Padre, Él sabía que siempre lo escuchaba. Y cuando Él habla de escuchar, hermanos, por lo general era que accedía a sus peticiones. Solamente en el Getsemaní, que yo me acuerde, Dios dijo: no sé, en la oración de Jesús. Pero en este caso, hermanos, y en todos los casos, el Señor se dirigía al Padre para hacer maravillas que después se conocerían en su tiempo. Pero, hermanos, después de haber visto, porque sí puse atención y un poco de tiempo, en los eventos que se hicieron y muy variados en su presentación ahora en esta semana, recibida, y en algunas personas hasta con mucha religiosidad, y lo esperaban. Y hermanos, el evento era muy variado, le digo, según las culturas hasta de los mismos pueblos de nuestro país. Y salían que algunas cosas que, bueno, no son tan relevantes para decirlo ahora, pero sí, hermanos, era muy variada la costumbre, la dedicación, el cómo se recuerda la muerte del Señor. Y hoy día, hermanos, para el mundo religioso, el mundo creyente, es cuando resucitó el Señor. Y es cierto. Pero, hermanos, dice Hechos capítulo 4, versículo 12 de la siguiente manera: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres de que puedan ser salvos. Estaban muy variados los eventos, pero incompletos, porque sí estaba un personaje ahí caracterizando y llevando la cruz muy pesada. Se acercaba al peso y a las dimensiones de la cruz. Se dice que la Biblia, hermanos, tentativamente dice que pesaba entre 90 y 100 kilos. Y bueno, todo esto lo hicieron. Pero, hermanos, resucitaron. Ser sepultado este personaje, por ejemplo, nosotros sabemos que no puede suceder, que no debe de ser, porque Lucas escribe: no hay otro nombre bajo el cielo del que pueda ser salvo. No hay otro sacrificio que pueda siquiera parecerse al Señor, porque todos estos eventos faltó el que fuera sepultado y el que fuera resucitado, y eso jamás, eso es imposible. Y nosotros, hermanos, sabemos que todo el sacrificio, todo el peregrinar del Señor Jesús hacia el Gólgota, hermanos, no hubiera tenido efecto en el perdón de nuestros pecados si el Señor no muere, es sepultado y resucitado. No hubiera sido posible
el que nosotros hubiésemos tenido de parte de Dios por el sacrificio de Cristo el perdón de los pecados. Porque no hay otro hombre dado a los hombres que puedan ser salvos. No hay. Entonces deducimos, hermanos, que un sacerdote no tiene la capacidad, ni el poder, ni la autoridad de Dios para perdonar pecados. Un sacerdote de nuestro tiempo no tiene la autoridad para poner un sacrificio al que se acerca a mencionarle algunos pecados que conviene al confesor. No hay, hermano, no lo hay. Entonces, comenzando desde ahí, hermanos, nosotros entendemos que hoy, el primer día de la semana, no hoy como religión, como tradición, como evento general en el mundo, sino que el primer día de la semana el Señor Jesucristo resucitó. Y ese es el tema, hermanos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y miren las cosas, hermanos, que puede hacer el hombre y lo que hace Dios, muy por encima de la capacidad física, mental, espiritual, académica del ser humano. El Señor Jesucristo dijo: quiten la piedra. Él podía mandar, como lo hizo con Lázaro, con todo y piedra. Él podía decirle a la piedra: muévete, y la piedra aquella se movería. Lo podía hacer, pero quiso, hermanos, así como la oración al Padre, que la multitud oyera para que creyeran que era enviado de Dios. Con un propósito hizo la oración. Pero también Él manda, Él menciona, Él les dice a los que estaban ahí: quiten la piedra, porque resucitar a Lázaro ustedes no pueden. No lo dice la Biblia, pero deducimos lo que hace y lo que puede hacer el hombre y lo que hace Dios por encima del hombre, con toda su capacidad dada por el mismo Dios. Es Cristo, es Dios en Cristo Jesús el que pudo levantarlo de entre los muertos, en el caso del Señor. Y si hablamos de la resurrección, hermanos, vamos a verlo en el Antiguo Testamento. Allá en Ezequiel, capítulo 37, miren, vamos a ver cuál era la idea de resucitar. Ezequiel, capítulo 37, hermanos, dice la Escritura, ahí en el versículo 1 al versículo 5, dice la Escritura: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Versículo 9 al 10. Dice la palabra: y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y volvieron y estuvieron sobre sus pies, y un ejército grande en extremo. Esta manera de resucitar, hermano, tenía la idea en ese tiempo de volver a
resurgir la nación que había caído. Esto no era que el Señor quisiera revivir los cuerpos físicos de los allí huesos en aquel valle tan grande que hizo caminar a Ezequiel en derredor de ellos. El propósito era que Ezequiel profetizara a estos huesos. Pero esto, hermanos, era el pensamiento de aquel tiempo, que resurgiera el pueblo de Dios como nación, porque la nación se había caído, porque la nación estaba como muerta. Pero esta es la idea de la resurrección. Esto es el nacionalismo de esta nación, de volver a retomar todo lo que un pueblo, todo lo que una nación lleva a cabo, porque estaban muertos. Esto es en el Antiguo Testamento. Ahora bien, el ver esto, hermanos, el estar contemplando esto, vamos a ver qué y en qué piensa la gente actual religiosa en la resurrección. Porque ellos hacen un sinfín de eventos y hacen algunas cosas. Es más, se preparan 40 días. Pero en el Antiguo Testamento, esto era nacionalismo puro, resurgimiento de esta nación. Pero también, hermano, mire cómo va pasando el tiempo y nos vamos acercando aún más de lo que Dios, hermanos, quiere que nosotros sepamos acerca de la resurrección, como palabra. Como palabra. Dice Daniel capítulo 12, hermanos. Daniel capítulo 12, versículo 2 y 3. Dice la Escritura: y muchos de los que duermen, y cuando dice que duermen es que están muertos, en esta parte de la Escritura, muchos de los que duermen en el polvo. Por eso decimos que son muertos, puesto que están sepultados. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra específico. Y serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas perpetuas en eternidad. Miren, hermano, y aquí vemos ya el futuro, hermanos, de todas aquellas personas que mueren en el Señor, aunque es en el Antiguo Testamento como profecía, pero también vemos aquellos, hermanos, que no acataron la voluntad de Dios. Dice la palabra, unos para vida eterna y otros, hermanos, para vergüenza y confusión. No todos resucitarían con el mismo fin. Por lo menos eso es lo que dice el Señor en profecía. No todos resucitarían para bien, sino que otros resucitarían para mal. Y sigue. Y luego, hermanos, Isaías capítulo 26, miren lo que dice. Isaías capítulo 26, en cuanto a la palabra de la resurrección y su aplicación en sus tiempos. Isaías capítulo 26, y vamos a ver, hermanos, el versículo 19 solamente. 26, versículo 19, dice la Escritura: ¿sí? 26, 19. A ver si es cierto. ¿Acaso los mataron a Ezequías, rey de Judá? Buscando, ¿verdad? Estoy en Jeremías. Isaías. Así pasa. ¿Mande? En Isaías. Isaías
capítulo 26. Permítame porque ya no me están sirviendo estos, pero no es excusa. Versículo 19 dice: tus muertos vivirán y sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortaliza, y la tierra dará sus muertos. Resurrección de personas, ¿no? Para un propósito y con un fin. Dice la Biblia: tus muertos vivirán y sus cadáveres resucitarán. Resurrección. Y despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortaliza, y la tierra dará sus muertos. Muertos para bien, muertos para fruto, muertos para hermanos, no recibir ningún mal, ninguna ofensa, ninguna violencia con ellos. Porque miren cómo los presenta como el rocío. Muertos que estaban en el sepulcro y que habrían de resucitar en cuanto a la resurrección. Pero también, hermanos, vamos a ver en el Nuevo Testamento la resurrección de Cristo, la que ahora se festeja y se lleva a cabo algunas cosas y algunos eventos que intentan representar la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Miren, y seguimos en el Nuevo Testamento hablando de resurrección de algunos muertos. Por ejemplo, el Señor Jesús, hermanos, resucitó a la hija de Jairo. Ella resucitó. Y ahí eso lo dice en Marcos capítulo 21, versículo 23 al versículo 23, la hija de Jairo. Pero también, hermanos, resucitó al hijo de la viuda de Naín. Esas palabras que se quedan y que hemos escuchado en eventos, en temas de los jóvenes: joven, a ti te digo, tocando el féretro del joven que llevaba. Y resucitó. El Señor Jesucristo hizo esto posible. Pero también vemos el evento de Lázaro, hermanos, en el capítulo 11, versículo 25 y 26, y todo el evento. Pero estas personas, hermanos, solamente les volvió el Señor Jesús la vida. Solamente volvieron a retomar lo que habían perdido, que era la vida. Y es relevante, y es de bendición para el tiempo de estos que ya estaban muertos. Que el Señor Jesucristo hubiera visto con misericordia aquellos cadáveres y les dio la vida. Nada más eso hicieron, que ya es mucho, pero es mucho más la resurrección de nuestro Señor. Estos solamente vivieron y volvieron a estar con sus familias y volvieron a tomar la vida y volvieron a caminar, y se quitó aquella expresión de cadáver. Eso sucedió en ellos, porque eso era lo que estaba y lo que hizo el Señor Jesús. Solamente volver a la vida. Necesitaban la vida. Pero, hermanos, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, mire lo que ocasiona y lo que hay en nosotros, y puedo decirlo así, lo que provocó en nuestra vida. Dice la Escritura, Nuevo Testamento, Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Primera de Corintios 15, versículo 20. Dice la Escritura: mas ahora Cristo, miren, más ahora, y lo que venimos viendo, vamos a poner ese más, ese cambio de lo que es la resurrección de Cristo en nuestros días y para qué es. No es nacionalismo, no es para volver un pueblo a vivir otra vez en sociedad y hacer sus trabajos como pueblo de Dios. No es resucitar a las personas como las que mencionamos solamente para volverle la vida
vida que habían perdido. Pero ahora en Cristo, ahora, dice la Escritura, versículo 20, pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Resurrección. También se murió y fue sepultado. Si ustedes se fijan, hermano, estas tres personas que el Señor Jesucristo les dio la vida, no los sepultaron, solamente a Lázaro sí estaba sepultado. Y lo hizo salir de la tumba. Pero la hija de Jairo y el hijo de la viuda de Naín, no. Y se acerca a lo que habríamos de ver y habríamos de disfrutar y tomarlo como una bendición, apreciarlo y hacerlo una realidad. No somos los que el Señor Jesús les dio la vida. No, somos personas diferentes. No somos personas comunes. Somos hijos de Dios por Cristo Jesús. No vamos a recordar a nuestro Señor con esos coloquios y esas festividades. Lo vamos a recordar cada primer día de esta semana por lo que hizo. Pero dice entonces, hermano, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia, hermano. Primicia de los que durmieron es hecho. El Señor Jesucristo, hermanos, es por encima de todos los que murieron, por encima de aquellos que querían que era nacionalismo, por encima de aquellos que iban en el féretro, por encima del mismo Lázaro, por encima de todos, porque Él es primicia de entre los muertos. Él es primicia, hermano, de Dios al resucitar y hacer posible todo lo que nosotros ahora entendemos de su resurrección, pero también de volver a la gloria que el Señor Jesús tenía. Cuando los muertos ahora necesitamos hacer los vivos ahora necesitamos hacer mucho trabajo para resucitar de los muertos, para levantarnos de la tumba los que hayamos muerto y poder estar delante del trono y el juicio de nuestro Señor Jesucristo y poder, hermanos, que el Señor Jesucristo nos acompañe siempre. No es tanto coloquio, no es tanto sacrificio. Hermanos, es que iban personas hincadas, iban personas haciendo ese sacrificio físico. Pero eso no, hermano, no alcanza. Y mire la bendición que tenemos nosotros. Si usted y yo le llamamos sacrificio, el levantarnos temprano para llegar antes de las 10 y estar aquí 2, 3 horas, las que sean necesarias, el primer día de la semana, eso no es sacrificio. Eso debe de ser un gozo. Debe de ser una alegría como la que sintió Abraham cuando iba a sacrificar a su hijo. Es que se iba a encontrar con el Señor para adorarle. Y nosotros, hermano, esto no es sacrificio. Esto es una bendición de Dios para nosotros. Este no es sacrificio. No lo vea como un sacrificio. Porque si lo vemos como un sacrificio, hermano, no vamos a estar en este recinto bien. No vamos a dormir. Los que privilegió el Señor Jesucristo para que lo acompañaran a orar, que se quedaron dormidos. Y no le dieron valor a la antesala de la muerte del Hijo de Dios. Ellos no estaban preocupados por la muerte del Señor. Dice la Biblia que estaban cansados. Y por eso se durmieron. No, hermano. Dios y su Hijo Jesucristo es mucho más que un sacrificio físico. Nada de ir grandes distancias para pagar una promesa, menos entrar hincados y cargar una cruz y cargar una imagen. Es mucho más. Entonces, hermano, la muerte de nuestro Señor Jesucristo es primicia de todos los muertos. Pero también, hermano, vemos que el Señor Jesús, hermanos, es el Señor de la muerte. Él se enseñorea por encima de la muerte con su resurrección.
Y lo dijo, hermano. Aquí en el versículo 55 de esta misma cita bíblica, hermanos, del capítulo 15, versículo 55, dice la Escritura: ¿dónde el Señor Jesús resucitado? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está? ¿Dónde está tu poder? La muerte, hermanos, por el Señor Jesús es vencida con la resurrección de nuestro Padre Celestial. Pero también queda como Señor de la muerte, como autoridad sobre la muerte. ¿Dónde está? Le dice a la muerte. Y la muerte, hermanos, es una condición. La muerte no tiene figura. La muerte es una condición del ser humano. Porque luego ahora, hablando de la muerte, también tiene su imagen. Esto es, tiene su, ¿cómo decir? Sí, una imagen, un monumento, un busto, la Santa Muerte. Cuando esa es una condición, no hay manera de retratar, no hay manera de esculpir la muerte, porque no tiene figura. La muerte es una condición de esta muerte. ¿Y van a ser una figura de mi muerte? ¿O cómo? ¿O la muerte es igual para todo? ¿Que se puede levantar un busto de la muerte? No. La muerte, dice la Biblia, que una vez que nosotros estemos muertos y que resucitamos, unos vamos a resucitar para vida y otros vamos a resucitar para muerte y otros vamos a resucitar para vida eterna. La muerte no es igual para todos. Y seremos como el rocío. No seremos, hermanos, para resucitar y volver a ser un pueblo, una nación de nosotros, no. Es una muerte. Y está establecido, dice Hebreos, capítulo 9, versículo 27, y está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio de la muerte es irreversible. La muerte del ser humano. Si vamos a resucitar, pero cuando venga el Señor Jesucristo, entonces, hermanos, se quedan cortos los que cada año festejan o conmemoran o caracterizan la muerte de nuestro Señor. Muy corto. Es un pensamiento y una acción y eventos muy humanos. Muy humanos. Según el ojo humano, es la caracterización. Y nosotros somos hijos de Dios y habremos de resucitar conforme a la palabra de Dios. Dijo el Señor Jesucristo entonces: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? El Señor se levantó de entre los muertos y está sentado a la diestra de Dios. Ese es el Cristo glorioso que tenemos. Es el Cristo glorioso que con todo este evento, hermanos, hizo posible que nosotros fuéramos perdonados de nuestros pecados. ¿Qué tan grande fue mi pecado? ¿Qué tan grande fue el suyo? ¿Qué tan peligroso fue su pecado? Pues ese fue perdonado por Dios en Cristo. Entonces, hermanos, no hay por qué se nos desvíe el pensamiento y el sentimiento y el estar, no sé, con un pie pensando la coneja y bueno, pero que no nos inquiete, que no nos conmueva nada de eso. Nosotros somos mucho más que una festividad humana. Muchísimo más. Vamos a darnos valor, el valor que Dios nos da. No vamos a devaluarnos como hijos de Dios. Nosotros somos el especial tesoro del Señor. Y planeó el Señor Jesucristo desde mucho antes de la fundación del mundo para que nosotros fuéramos el plan de Dios de redención. No se haga o no nos hagamos, hermanos, tan poquitos. A veces apocamos nuestra vida espiritual y la dejamos en un pensamiento humano, la dejamos en un pensamiento y en un sentimiento de tradición. Nuestra vida no es así. No debe de ser así. No debe de pensar eso. No debe de actuar así. No debe de estar inquieta por si voy o no voy.
La coneja, hermano. Pues que no es la resurrección de Cristo. Y no vamos de paseo pensando en la resurrección de Cristo. O van. No, van porque es la coneja. Y a Cristo es la resurrección, y todo este evento lo pusieron en un lado y sigue la coneja. Es una incoherencia, hermanos, del ser humano pensar así. La verdad. ¿Qué beneficios sacamos de la dichosa coneja? Y ataviados, hermanos, conforme al evento, y cascarones y piñatas de coneja, y es más, verdaderamente, hermano, un ídolo lo que vemos luego en nuestro mundo. Y que me tiene que a mí hacer reaccionar que eso no es verdad, que eso no es para mí, que Dios no va a ver con buenos ojos. Él va a ver con buenos ojos y va a estar en medio de nosotros cuando recordemos el primer día de la semana la muerte de nuestro Señor. Él está afuera. La gloria de Dios llena este recinto. Es eso. Las festividades y cosas así. Entonces Cristo es en una forma suprema el primero del tema de la nación. Esto es grandioso, esto es supremo, y supremo es lo más grande, lo más alto, lo más glorioso, la resurrección de nuestro Señor. Entonces, hermanos, y si como dueño del tema, hermanos, y con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y aquel grito de victoria a la muerte, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Entonces, hermano, la idea de la iglesia del Señor es una realidad. Y lo vemos, hermanos, conforme a la Biblia. Hechos capítulo 2, específicamente versículo 37 y versículo 38. Ahí fue donde nació la iglesia. Por la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor. ¿Y qué hicieron las personas que les dio la vida? Al hijo de Jairo y a la hija de Jairo y al hijo de la viuda de Naín y a Lázaro. ¿Qué hicieron? Bueno, hicieron que se quedó escrito en la Biblia para que nosotros no nos confundamos acerca de la resurrección. Ahora la iglesia en la que usted y yo estamos es una realidad. Nosotros somos el resultado de la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor. Nosotros sí. Y este resultado y este fruto de nosotros, ¿cómo vamos a andar atrás de conejas, hermano? Y que la gente que nos conoce como cristianos puedan decir, porque pueden decir, mira, hermano, no hay lleno de confeti. ¿A dónde queda la gloriosa muerte de nuestro Señor? ¿Dónde? Pero también, hermano, como dije, la muerte de nuestro Señor Jesucristo lo pone por encima de todo y de los resucitados. Mire, Efesios capítulo 1, versículo 20. Y voy rápido, hermano, ya voy. Efesios capítulo 1, versículo 20. Efesios es un libro muy práctico, hermanos, para el cristiano. Es una parte de la escritura en la cual nos podemos reflejar fácilmente de lo que somos como hijos de Dios. En lo espiritual, en lo material y en lo familiar, para apreciarnos como iglesia. Dice la escritura ahí, hermanos, en el versículo 20, Efesios 1:20, el cual operó en Cristo, hablando de la exaltación de nuestro Señor Jesucristo, el cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y
y sentándolo, todo el evento de la resurrección a nuestro Señor, y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero. La autoridad, el poderío de nuestro Señor Jesucristo es de siempre y para siempre. Sobre todo, señorío y autoridad. En el siglo presente y en el siglo venidero. ¿Y cuántos siglos podemos haber visto en nuestra vida? Por lo menos, yo ya estoy viviendo el transcurrir de los siglos. Y la Biblia, hermanos, hace presente lo que dice, lo que hace y lo que Dios dejó. Dice la Escritura en el versículo 22: y sometió todas las cosas bajo sus pies. Esto es grandioso. Esto no es para andar jugando con la muerte de nosotros. Y lo puso sobre todas las cosas a la iglesia. Mire la importancia. A la iglesia. Poderío, exaltada, distinguida la iglesia de Dios. En Cristo Jesús. La cual es su cuerpo, la iglesia. Hablando espiritualmente, la iglesia es el cuerpo espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ya no hay más, hermano. Ya no hay más que la iglesia en la tierra, porque es la plenitud del cuerpo de Cristo. ¿Sabe todo lo que somos? ¿Sabe la parte importante del cuerpo espiritual de Cristo? ¿Dónde nos ponemos, hermano? ¿Cuál es la función de cada uno de nosotros en este cuerpo espiritual? Es que es la iglesia del Señor, del Cristo muerto, sepultado y resucitado, aquel que está por encima de todo poder, de toda autoridad y de todo señorío. Ese es nuestro Dios, lo que hace en Cristo. Esa es la cabeza de Cristo en la iglesia, hermano. No es cargar una cruz en nuestros días, es recogimiento, hermano. Es prepararse cada día de la semana para venir a encontrarnos con nuestro Dios y sacrificarle espiritualmente esta adoración al Todopoderoso. Todo esto en Cristo. Es mucho más, hermano, que una festividad mundana dirigida y organizada con los ojos de los seres humanos. Esto es de Dios. Esto es pensamiento, esto es plan, esto es pensando en ustedes y su persona, mi persona, hablando de nosotros como congregación. Es pensando en ustedes y en mí. Que necesitamos hacer nuestro estos eventos para poderle darle el valor que tiene y respetar esto. Y dentro del respeto es venir a las reuniones, permanecer despiertos, porque el Señor Jesucristo dijo: no pudieron orar conmigo. Atentos, con los oídos abiertos, no siendo oidores olvidadizos. Esto es, que surta efecto en nuestra vida la palabra de Dios, y en este caso el Evangelio, porque eso es lo que termina con la muerte, la sepultura y la resurrección. Vivir todos los días el Evangelio,
todos los días viviremos. Para prepararnos, hermanos, y recordar la muerte de Jesús. Quiero terminar en la primera carta que escribe Pedro, primera de Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 3. Hablando, hermanos, de la muerte de nuestro Señor, la resurrección en sí, que es la resurrección de Cristo, dice la Escritura, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 4. Bendito el Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesús. Bendito sea. Porque nos hizo renacer. No para esperanzas muertas, hermano. No como para ir a cumplir con una, ¿cómo le dicen? Manda o algo así. Con una promesa a una figura. Esas promesas son muertas. A nosotros nos hizo renacer para una esperanza viva en Cristo, Señor. Mire lo que son. No es la hija de Jairo, no es el hijo de la viuda de Naín, porque así lo presenta la Biblia, no es el mismo Lázaro tan querido por el Señor, aunque fue sepultado Lázaro. No es mucho más que la resurrección de estas personas, que solamente el Señor les dio la vida. Dice en Jesucristo de los muertos, resucitado para una herencia incorruptible, hermano, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quién? Para todos nosotros. Esperanza viva, herencia viva, herencia que se alcanzará en el mismo cielo con el Señor. Todo por la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y luego resucitarán todos los muertos que en el día del Señor pudiéramos estar bajo tierra. Vamos a resucitar. Vamos a resucitar. Unos para escuchar, venid a mí, bendito Señor. Venga, pase. Hay morada, muchas moradas para cada uno de nosotros. Pero también habrá quien resucitará para más, para confusión. No los conozco. Apartados de mí, entonces, malditos al fuego eterno. Y Dios no los hizo maldición, los hicieron los santos de cada uno. Porque no puede ser de otra manera recibido a alguien que va al infierno. Una persona que no hizo lo bueno, una persona que es considerada por el Señor Jesucristo como mártir. ¿Para qué queremos? Esperar y ver y oír en nuestra vida. ¿Qué esperamos? Oír. ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué alcanzaremos de la herencia incorruptible e inmarcesible en los cielos? Esto es serio, ¿no? Esto es muy serio. Es de mucha bendición para que el Señor le abra las puertas del cielo. Es de bendición y de alegría y de vida eterna. Pero también es muy serio el tema de aquel que se levantará y no verá esa oportunidad de ir al cielo. Eso es muy serio. Porque no hay manera de decirlo de otra forma. Es que si no va al cielo, usted va al infierno. ¿O yo? No hay forma. Por eso entonces, hermanos, vamos a darle valor a la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y por encima de mi propia alma, yo voy a buscar la eternidad. La verdad. La verdad.
Decídase usted, dijo José, en el servicio que nos llevará al cielo. Si ustedes no quieren servir a Dios, si se han empeñado en olvidarse de Dios, si le han dado una calificación conforme a su pensamiento y a su idea, y a su quehacer, y a su tiempo, vaya ustedes, hermano. Yo les bendiga.